Toys, The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man 2. ¿Pero qué diablos? Bueno, si esta exclamación les pareció extraña, sobreactuada, da lo mismo. Lo que se están preguntando más de algunos de ustedes es por qué estamos viendo The Amazing Spider-Man 2 cuando se supone que esta figura debiese ser basada en No Way Home, el éxito del 2021 que reunió a los 3 Spider-Man cinematográficos en una sola película. Bueno, vemos la caja y vamos a explicar por qué. Una ilustración muy hermosa de el Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, con un fondo engañoso a mi juicio, porque vemos un diseño que muestra un poco, recrea, podríamos decir, la batalla que él tiene con Electro, con estos fondos de rayo, tela de araña, pero también podríamos sutilmente decir o representar la batalla de la Estatua de la Libertad en el acto final de No Way Home. Curiosamente solo dice Amazing Spider-Man en la parte de arriba, porque en el costado de Amazing Spider-Man, detrás todos los créditos, más el logo de la versión para el mercado asiático. Esta figura fue lanzada hace muy pocos días. Bueno, lo primero que podemos ver es que tenemos bastantes manos esculpidas para esta figura, que están mucho mejor realizadas que la primera versión de Amazing Spider-Man 2 que salió por ahí por el 2015 de Hot Toys, en la cual cortaban cerca de los dedos, en la palma, tenía un corte grosero para separar con un imán y se cambiaba la parte de arriba de los dedos. Era muy mal diseño, muy horrible, se veía muy rara la figura. Acá decidieron obviar ese experimento que nunca más lo repitieron, de hecho, para entregarnos manos esculpidas que están bastante bien. La verdad es que no hay un gran secreto con estas manos, porque simplemente son manos con la textura de la telaraña en distintas poses, así que no hay mucho que mostrar. Y vamos a pasar inmediatamente al piso de abajo. El piso abajo, ¿qué tenemos? No hay tantos accesorios, la verdad. Las telas de araña, que vienen a ser seguramente las mismas telas de arañas que tuvimos en la figura de Amazing Spider-Man 2 anterior. Fíjense, aquí hay una, pero no vemos algo así espectacular nuevo. Tampoco vemos, acá tenemos como un efecto de tela, esto wet shot cuando dispara, pitutos de recambio, una máscara, que eso está muy interesante, la máscara de Spider-Man, muy bien confeccionada, si se fijan, con los brillos de spandex. Ahora esta no la pueden usar en un rostro porque no está hecha para eso, esto es simplemente para ponerla en la mano de la figura cuando la tengamos la versión sin máscara. Tenemos el famoso rostro que viene de Andrew Garfield, que es el rostro de la controversia, que podríamos decir. ¿Por qué? Simplemente porque Andrew Garfield no dio los derechos para la película de No Way Home en ningún formato de figuras. Es decir, que ninguna compañía puede usar el rostro del actor con productos relacionados a No Way Home. Por lo cual, empresas como Figuarts tuvieron que anular la figura, en realidad eliminar el rostro de la figura de Andrew Garfield que venía. Hasbro decidió simplemente sacar un pack con los 3 Spider-Man que están en el canal, lo pueden ver, de Marvel Legends, sin los rostros de los 3 actores. Y Hot Toys, que fue más vivo la verdad, se dio cuenta que como el mismo traje lo emplea tanto en Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 2 y en No Way Home, y para Spider-Man, las primeras 2 versiones, había cedido los derechos que podían hacer su rostro, Hot Toys decidió, en realidad, hagamos algo, dijeron, vamos a reeditar la figura de Amazing Spider-Man 2, porque es el mismo traje, y vamos a reeditar el rostro de Andrew Garfield del 2012, porque este rostro es de Amazing Spider-Man 1, no es de la 2, modificaron el cuello para hacer creer que es de la 2. Tiene un par de cambios muy sutiles con respecto a la primera versión, está mejor pintado, obviamente, han pasado 7-8 años, tiene un efecto suave, un poco de watch de este estilo con mal afeitado. Esto es para darnos así en forma indirecta que vendría a ser su apariencia en No Way Home, pero el peinado no corresponde, tiene el pelo mucho más voluminoso en la película, pero como les digo, no podían esculpir el pelo realmente como en la película porque ahí les cae una demanda, no podían hacerlo un poco mayor en el rostro tampoco. Pero nos entregan por lo menos un rostro para poder poner, porque van a sacar un Tobey Maguire que se ve espectacular de No Way Home, ya han sacado de Tom Holland para que podamos recrear, si es que queremos, la escena de los 3 Spider-Man sin máscara.
Y yo la verdad es que me sorprende la actitud de Garfield. Es curioso que no haya dejado que hagan su rostro, porque sí permitió, hubiese esperado eso más de Tobey Maguire. Bueno, y acá tenemos la figura del Amazing Spider-Man, que sabemos, no tengo la anterior, pero que esta ha sido modificada por completo, ya se ha dicho en varios foros y otros youtubers. Es un cuerpo totalmente nuevo. No reutilizaron absolutamente nada, hasta el cuerpo, el traje ha sido rediseñado también, ya que lo están usando sobre un nuevo cuerpo, como dijimos, y la máscara, que es clave, está muy bien. Ahora hay alguien que dice que los ojos no se ven blancos, es verdad, y esto es debido simplemente, no es que lo hayan pintado grisa, no es eso, es que tiene una rejilla. La máscara de Spider-Man en los ojos, no sé si la cámara lo puede pescar. Sí, fíjense que acá tiene una rejilla. Tienen que verlo en una pantalla grande. Y la rejilla es como el efecto de los cómics. Cuando hacían un color carne eran puntitos rojos sobre un fondo blanco. Acá usaron una grilla que tiene puntitos negros y blancos. Lamentablemente se confunden y forman este tono gris, que es un error. Hot Toys debería haber solucionado esto en esta nueva versión. Y les quedó gris. Les quedaron gris en vez de blanco, que es el color original. Bueno, lo primero que podemos decir de esta figura es que el cuerpo ha sido corregido con respecto al que sacaron en el 2015 de Amazing Spider-Man 2. Como dije al principio, no tengo esa figura, pero hay comparaciones que se han hecho. Han pasado bastantes años, con lo que es totalmente lógico que Hot Toys vaya modificando, mejorando las figuras, porque es algo que es totalmente normal. En articulaciones, vamos a ver, podemos... Ahora, claro, suena estos ratchet, que me encanta cómo suena, clac, 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 porque le da mayor resistencia a la figura. Yo le digo estos dientecitos que tienen por dentro, ¿no? Con lo cual no se va a caer el brazo. Vuelve a sonar. Uno se acostumbra. Hay gente que se asusta con estos ruidos. No se asusten porque es normal. Ahora, esto tiene un tope. No hagan más de lo que se puede. Con la cabeza sí vamos a tener un par de problemas, pero lo vamos a mirar con más calma. La pierna, vamos a mirar. Quiero ver la pierna. Vamos a poner acá. Tenemos un ángulo de 70 aproximadamente. Si se fijan, se arruga bastante, pero se mantiene. En la figura antigua se devolvía la pierna a su posición, había mucha resistencia con el traje. Este no es el caso con esta nueva versión. Tenemos también, vamos a acercar un poquitito acá, la rodilla con doble articulación, bastante bien. Y acá obviamente el empeine, espérense, acá la bota libre total, muy bien, por los lados, delante. El torso, sí, podemos también, a mí no me gusta mucho hacerlo porque se arruga mucho, pero se puede también. Miren cómo suena. Doble articulación en los codos, que llega a más de 90, porque es doble articulación. O sea, tenemos bastante movimiento con este Spider-Man. Movimiento lateral acá. Muy articulado. Y quiero ver un par de detalles. Ahora, la composición del traje, vamos a mirar más de cerca. Fíjense, vamos a ver acá. Primero veamos la araña. Mucho detalle en la parte del pecho. Fíjense no sé cómo se dice en español, el patrón de diseño, el pattern, le dice pattern. Este de diseño que le hacen los gringos. A los gringos, o sea, Hot Toys, con respecto al traje, tiene bastante detalle, lo mismo que el color rojo, fíjense la intensidad, bueno, ahí me fui mucho, que tiene también esta figura. Tenemos estos cambios, estos matices o diseño del traje de Lycra de Spider-Man. La araña está muy bien hecha, está en relieve sobre la figura, lo mismo que las telas de araña, que dan estos brillos de gris metalizado, no tan chillones como el traje de Tobey Maguire, que es mucho, pero es muy bonito también. Y en los ojos explicamos que el gran problema de los ojos viene a ser que estas rejillas que ellos usan, quisieron replicar el mismo efecto, lamentablemente se fusiona con los hoyitos negros y nos entregan un tono gris. Ahora, para articular la cabeza es bastante más complicado,
porque ingeniaron algo, por un lado muy bueno, pero por otro lado medio conflictivo o problemático. Podemos mostrar movimiento lateral, fíjense que la máscara no tiene corte, está muy bien diseñada. Miren el rostro ahí. O sea, la máscara de Spider-Man está muy bien hecha. Podemos bajar, pero casi nada. No puedo prácticamente bajar el rostro. Puedo subirlo un poco. Tiene muy limitado. Porque si empiezo a moverlo, se me va a levantar el cuello. Fíjense acá. La separación es casi imperceptible entre el cuello, la máscara. Si sacamos la cabeza, fíjense, este sistema lo desarrollaron en la figura del Amazing Spider-Man 1. Con este hoyo en el cuello. Está muy bien hecho, pero nos limita bastante el movimiento de la figura. Vamos a poner nuevamente el rostro o la cabeza, que queda muy bien. Pero claro, dijimos, el cuello queda bastante limitado. Se puede mover hacia el lado, pero miren, si lo hacemos mal, ¡paf!, se levanta. Hay que tener cuidado, porque si llegamos a quebrar algo, no es el caso acá, pero tienen que apoyar bien los dedos acá para mover un poco lateral el rostro. Es bastante complicado, ¿eh? Se puede, pero yo recomiendo hacerlo. De hecho, si quieren modificar esto, háganlo con la cabeza totalmente fuera de la figura. Y ahora se viene a caer esta figura. Intenten acá, ¿ven? Ahí lo doblé, dándole un ángulo, fíjense. Pero lo estoy haciendo fuera del cuerpo porque me da miedo hacerlo con la figura en sí. Lo del cuello, entonces les digo, está como diseño muy bueno, pero limita bastante las articulaciones de esta figura. Ahora, en comparación a la figura anterior, esta parte de acá no se veía porque el traje estaba integrado hasta los nudillos prácticamente con la tela, y acá tenía un corte que era muy feo, lamentablemente, y se ponían estos dedos con imán. Hot Toys ahora dejó ese diseño fuera porque no era funcional, y cortó el traje al nivel de acá, fíjense, poniendo estas típicas pelotitas rojas, que está bien el color, pero no tiene diseño, obviamente. El problema es que el traje, fíjense, si el plástico del brazo que está abajo, el traje es negro. Deberían haber hecho rojo, porque si el traje se recoge según el movimiento, que ahí lo exageré obviamente, porque no es tanto, pero se puede formar un pequeño gap, un pequeño espacio, se va a ver el plástico negro. Eso es un gran error de Hot Toys. Creo que esto no debería haber sucedido. Deberían haber hecho el antebrazo un plástico rojo debajo, porque si se levanta la manga, que veamos el mismo efecto este rojo. Por último, que no esté pintado por un par de milímetros no es problemático, pero acá una tremenda línea negra. Claro, ellos del dicho es negro, se confunde con las telarañas, pero si se va muy atrás, ya la línea es muy grande. Con Tom Holland no pasa porque tiene unos brazaletes que están justo tapando esta área. Y con eso no tienen el problema de la separación que sí tienen en esta figura. Veremos qué harán con la figura de Tobey Maguire. Y bueno, yendo a una de las partes principales de esta figura, el rostro de Andrew Garfield, más de alguien va a estar decepcionado porque no se parece al Andrew Garfield de No Way Home. Esto, dijimos, es el Andrew Garfield del 2012, de hecho, de Amazing Spider-Man 1, ni siquiera el 2, porque en la segunda parte, si ven en la fotografía, el corte de pelo de Andrew Garfield en la parte de acá de la nuca es rapado, ¿eh? Lo tiene mucho más corto. Hot Toys no esculpió el rostro para Amazing 2, simplemente lo hicieron para el 1. Es un muy buen rostro para el año 2013 que lo hicieron. Actualmente sigue siendo un buen rostro, pero obviamente no es el rostro que tenemos en mente de la película actual. El color del pelo está muy oscuro, porque en esa época lo teníamos oscuro. Ya tenía el pelo un poco más claro en No Way Home. Se ve mucho menor, no tiene arrugas. Bueno, tampoco es que tenga mucho este actor. Tiene, como dijimos, un shading muy suave del efecto mal afeitado, pero muy tenue, porque si lo hacen muy violento también les puede caer algún abogado del señor Garfield diciendo no, es que se avivaron y recrearon el estilo de la barba del actor. Así que tenían que hacernos un rostro más juvenil. Ahora, yo reconozco inmediatamente al actor, está mucho mejor pintada que la misma versión que sacaron hace 9 años atrás, lo que es totalmente lógico. Igual lo agradezco, y la viveza de Hot Toys diciendo podemos hacer el rostro pero solamente de esta versión antigua, se agradece. Ahora, hay compañías third parties que están anunciando rostros espectaculares que tal vez no van a ser fáciles de conseguir,
pero y veremos si son compatibles. Hay una que creo que sí, las demás habrá que modificar tal vez el cuello para ver cómo queda. Ahora, otro pequeño error, que en realidad es un error, no hay una buena mano de agarre para la máscara, que es la máscara que él se saca. Yo acá la puedo tratar de poner en la mano, pero no hay ninguna mano que agarre bien la máscara. Esto es un gran error. Estuve mirando todas las manos y esta es más o menos la mano que mejor agarra la máscara, pero no parece natural tampoco este movimiento. Tal vez se puede modificar un poco mejor, por supuesto, pero debería haber puesto una mano más empuñada agarrando la máscara para arrugarla en la parte de abajo. No lo hicieron. Acá se metió una suciedad en la figura, no. Así que vemos la figura, una muy buena figura, sobre todo para la gente que no compró la versión del Amazing 2. Y como les digo, este cuerpo está muy mejorado. Acá realmente es una persona humana dentro de un traje. En este caso es el cuerpo de Andrew Garfield, que es bastante, para Spider-Man, este actor mide 1,80 m, que es bastante más que su contraparte de Tom Holland y Tobey Maguire, y se nota en la película. La parte de atrás no hablamos de esto. La araña que está en la espalda está brutal. ¿Ah? Acá reconozco inmediatamente el signo de Spider-Man, que está muy bien confeccionado. Y me acuerdo de esa escena extraordinaria del opening, o como empieza la película Amazing Spider-Man 2, que vemos negro, empieza a aparecer el logo, y vemos a Spider-Man cayendo en la ciudad de Manhattan, de Nueva York, para luego columpiarse. Con las arrugas en el traje. Está muy bien hecho. Hay que decir que el traje tiene un upgrade bastante interesante. Fíjense que hay unas líneas también azul acá más oscuras, ¿eh? Que pasan. Y este diseño está, aquí se nota más, ¿eh? Este como cuadrillado que está con un poco de negro en el traje, que en el rojo también lo tiene, ¿eh? Y la parte del cuello acá, que esta parte es de fabric, es decir, esto es tela, tela con estas gomas. Esto no es plástico, porque la Amazing 1 era plástico y se notaba. Acá no, mantuvieron el diseño del traje en el cuello como está muy bien hecho. Ahora, ¿esta se podría mejorar? Posiblemente podríamos tratar, alguna persona que lo haga, de pintar. Yo capaz que trate de pintar el pelo un poco más claro. Ahora, claro, el pelo bastante más corto, pero aún así es una muy buena figura y es interesante que la tengamos. Bueno, para compararla con otras figuras tenemos acá a Matt Murdock, la figura de Zuzu Toys sin licencia, tal como lo vimos también en su cameo, que de hecho en la versión extendida, si la pueden ver en HBO Max, está otra escena de él. Tenemos entonces, como les digo, esta figura de Matt Murdock. Están a la misma altura, que está bien, creo que los dos actores andan en una altura similar, se complementan perfectamente. Vemos, si ponemos el rostro de Andrew Garfield, más o menos para mostrar la distancia o los tamaños, está dentro del porte también, así que estamos muy bien. Y con esto nos vamos despidiendo. Fíjense que tiene el dedo del meme de tú eres Spider-Man, lo tiene, ¿eh? Acá está el dedo en punta. Meme que espero poder reproducir más adelante cuando salga ya la versión de Tobey Maguire, para juntar los tres Spider-Man. No estoy mostrando a Tom Holland en este video porque la verdad es que no tuve ganas de mostrarlo, así de simple. No tengo el traje de No Way Home porque no me gusta. Prefiero los trajes de las primeras películas. Así que ahí recrearé la escena con cualquier Tom Holland. Pero tenemos que esperar a Tobey Maguire. Así que suscríbanse al canal, no olviden eso, es importante. Activen la campana de notificaciones y estén atentos a todo el material que vamos subiendo. Creo que próximamente Hot Toys tiene anunciado, ya por los lanzamientos, deberíamos tener ya luego al Doctor Octopus de Alfred Molina, ojalá, y una de las dos versiones del Green Goblin de Willem Dafoe. Eso va a ser extraordinario, porque creo que esa figura va a ser realmente infartante. Nos vemos.